Un chisme es como una avispa. Si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella. Hay días peores. Muy buenas, soy Javier Natalías y esto es Hay días peores. Hoy os quiero contar una historia de influencers, o más bien de influencers cuando aún no existían los influencers. Porque concretamente quiero hablaros de la rivalidad que mantuvieron dos damas que impusieron el terror en la época dorada de Hollywood. Estas señoras, estas chismosas, llegaron a influir tanto en la escena cinematográfica americana como para que se otorgaran papeles a quienes decidían ellas, o incluso consiguieron que se llegara a impedir la entrada en Estados Unidos a Charles Chaplin. Ya os podéis hacer una idea del poder que llegaron a tener estas dos y de cómo se las gastaban. Para empezar hay que tener en cuenta que hablamos de las primeras décadas del siglo XX, con una sociedad americana muy conservadora y un mundo, el del cine, muy expuesto a la opinión pública y que estaba totalmente controlado por los grandes estudios, a diferencia de la actualidad. El nombre de la primera de nuestras protagonistas era Louella Parsons. Esta empezó a trabajar en 1914 como crítica cinematográfica en un diario de Chicago. A los pocos años, William Randolph Hearst, un magnate de la prensa y los medios estadounidenses, compró el diario y la despidió debido a que las noticias de cine no parecía entusiasmar a los lectores todavía. En cambio, ella, que era bastante inteligente y tenía una habilidad natural para saber cómo conseguir lo que quería, comenzó a escribir elogios hacia Marion Davies, la que era corista novia del magnate y que éste estaba tratando de convertirla en una estrella, lo cual, obviamente, le sirvió para que Hearst le contratara en uno de los múltiples medios que poseía. Así que esta Louella Parsons, que fue despedida en un principio por el magnate de la prensa, consiguió que el propio magnate le volviera a contratar en otro medio. Sin embargo, el gran salto profesional que dio la periodista no se debió a esta situación, sino que se lo atribuyen más bien a un oscuro episodio que nunca pudo ser resuelto y que produjo innumerables leyendas. Este episodio al que me refiero se trata de una tarde de 1924, cuando Hearst salió a navegar en su yate junto con su pareja Marion Davies y otras celebridades, entre las que se encontraban Charlie Chaplin y también Thomas Haynes, un director de cine de esa época. Haynes no volvió a tierra con vida. La versión que circuló indicaba que el magnate descubrió a su novia Chaplin teniendo un lío, y cegado por los celos, disparó contra él, pero en la oscuridad de la noche confundió a Haynes con Chaplin. Obviamente, el magnate, al tener dinero y contactos, consiguió que el cuerpo de Haynes fuera cremado con velocidad y que un médico firmara el acta de defunción, indicando que la causa de la muerte había sido un infarto masivo. Muchos sostienen que Louella Parsons también estaba en ese barco y que su silencio fue comprado con un puesto de por vida como columnista en uno de los medios más masivos de Estados Unidos, aunque ella siempre negó que estuviera en la embarcación, justificando que se encontraba en Nueva York. Fuera cierto o no, al poco tiempo de lo ocurrido en el yate, Louella comenzó a escribir en Los Ángeles y se dio cuenta rápidamente de que contar los aspectos más íntimos de la vida de las estrellas producía un disfrute morboso en el público. De ahí que en los siguientes años envenenara su pluma con comentarios ácidos, revelaciones de secretos y diversas mentiras hasta alcanzar una celebridad inusitada. Su lema era: debes contárselo primero a Louella. De esta forma consiguió convertir su columna matutina, leída por 20 millones de personas, en un juicio sumarísimo de una comunidad que estaba acostumbrada a llevar una vida de desenfreno, fiestas, placer y al fin y al cabo hacer lo que les apetecía, sin riesgo a que eso afectara a su imagen y por lo tanto a su trabajo. En cambio, todo fue diferente desde la llegada de Louella, que con sus insinuaciones malignas y su obsesión por indicar quiénes estaban in y quiénes out en la industria, la transformaron en una justiciera implacable que alternaba la frivolidad con una moral férrea. Su estilo, la verdad, es que era muy trabajado. Jugaba con el humor y el sarcasmo. Por ejemplo, muchas veces no nombraba a los protagonistas de sus chismes, pero daba tantas pistas y señales que nadie podía dejar de identificarlos, o incluso mejor, producía un efecto todavía más útil para ella, que esas pistas podían identificar simultáneamente a 3 o 4 actrices
al mismo tiempo y por lo tanto la amenaza y sus ventajas era más amplia. Sabía sin ninguna duda de qué manera escandalizar a esa sociedad. Su rival, por ejemplo, Hedda Cooper, llegó a afirmar esto sobre Luella y su influencia. Hollywood leía cada una de las palabras que Parsons escribía como si se tratara de una revelación del monte Sinaí. Con una sola línea interrumpía producciones, obligaba a casarse a amantes ocasionales que querían salvaguardar sus carreras cinematográficas o a divorciarse a matrimonios bien avenidos. Y así era. Todo ello lo lograba gracias en gran parte a sus fuentes que las encontraba en los pasillos de los estudios, en las peluquerías y en las consultas de médicos y abogados. Sus tácticas no tenían límite. Al llegar antes, Parsons inventó un mecanismo que después Hooper perpetuó. Por un lado, repetían las consignas que les pasaban los publicistas de los 5 grandes estudios, es decir, la Paramount, la Metro, RKO, 20th Century Fox y Warner Bros. Y también los 3 pequeños, Columbia, Universal y United Artists. Y por el otro mercadeaban con su información como se ha hecho siempre, es decir, si se enteraban, y siempre se enteraban, de la adicción, el alcoholismo, el embarazo fuera del matrimonio o el adulterio de una estrella, lo usaban como arma para exigir a cambio una exclusiva publicable. Vamos, que lo tenían muy bien montado, especialmente Luella, sobre todo en el momento en que se casó en segundas nupcias con Henry Watson Martin, apodado Docky, uno de los pocos doctores de Hollywood en los que confiaban los estudios para solucionar, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual de sus contratados o los abortos de las actrices. Claro, con este tipo de métodos consiguió exclusivas como la del primer divorcio escandaloso de Hollywood, que fue el de Douglas Fairbanks y Mary Pickford, el matrimonio más adorado de su país en ese mismo momento. Luego desveló también cientos de separaciones, amores clandestinos, triángulos amorosos, embarazos no deseados y adicciones varias. Para que os hagáis una idea del tipo de persona que estamos hablando y de cuál era su ambición y sobre todo sus pocos escrúpulos, su mayor satisfacción era cuando la noticia salía de su columna y ocupaba la portada de los diarios, algo que consiguió la verdad en multitud de ocasiones. Y como siempre suele pasar en estos casos, cuando uno conoce a una persona o la historia de una persona bastante despreciable, uno tiende a pensar que no puede haber alguien peor, al menos en ese contexto. Y suele ocurrir también que uno se equivoca al pensar eso. Porque ahora toca hablar de Hedda Cooper, que a diferencia de la anterior, empezó siendo actriz de cine mudo en 1916, llegando a actuar en más de 100 películas, aunque la verdad es que nunca alcanzó la fama. Así que dejó la actuación a mediados de los años 30 y decidió sacar partido de todos los contactos que había adquirido en sus años frente a las cámaras, habiendo logrado un gran conocimiento interno de Hollywood, así como una entrada a la vida social del propio Hollywood y poderosas conexiones en los estudios. En 1938 inició su columna en Los Angeles Times, el diario competidor al de Luella. Qué casualidad, ¿verdad? Muy rápidamente ya se ganó su lugar. Lo suyo era el desparpajo y el impacto. Si Luella, como he dicho antes, solía jugar al misterio y a la elegancia, al insulto solapado disfrazado de elogio, Hedda era totalmente lo contrario. Tenía una lengua viperina y siempre nombraba directamente al que era atacado. Además de valerse de sus informantes y contactos en Hollywood, le diferenciaba el hecho de que hacía visitas nocturnas, sin previo aviso, a las casas de sus víctimas, interrogándolas y amenazándolas si le mentían. Ya os he avisado de que cuando piensas que algo no puede ir peor o que alguien no puede ser peor, sorpresa. Como os he comentado antes, Hollywood era una comunidad en la que todos se esforzaban por mostrar ante la opinión pública su rostro más amable. Hedda, en cambio, no tenía ningún reparo en describirse como una mujer despiadada y reaccionaria, e incluso enorgullecerse de que había conseguido hacerse con tanto poder como para poder destruir cualquier reputación. No creo que os pille de sorpresa que os cuente cuando la actriz, reconvertida en periodista, llegó a escribir que sus memorias deberían titularse Malicia en el País de las Maravillas. Como para no temerla,
Sus artículos, repletos de indiscreciones, alcanzaron con rapidez una gran popularidad. Entrados los 50, la columna podía encontrarse en hasta 85 diarios metropolitanos, así como en numerosos periódicos locales y semanarios, con una audiencia de hasta 32 millones de lectores. Habiéndoos descrito como lo he hecho a estas dos arpías, y teniendo en cuenta que cada una de ellas trabajaba en el Diario de Los Ángeles, que era competencia de la otra, pues ya os podéis imaginar la rivalidad que llegaron a tener. Por ejemplo, cuando en 1939 le ganó la partida Hedda Hooper a Luella Parsons, anunciando el divorcio de James Roosevelt, el hijo mayor del presidente Franklin Roosevelt, Luella se dio cuenta al mismo momento de las ambiciones de su rival y pronto empezó una encarnizada disputa entre ambas. Ellas se conocían ya de la época en la que Hedda había sido actriz, ya que Luella la elogiaba en sus columnas y, obviamente, Hedda a cambio le contaba todos los cotilleos. Pero ahora ya no eran aliadas, sino rivales. Las dos divas de los chismorreos entablaron una pelea feroz. Si una atacaba a un actor, la otra lo defendía, y así continuamente. No encontraban punto en común y cada una jugaba a ser más virulenta que la otra. Los que vivían de Hollywood, obviamente, sufrían porque en medio de esa guerra cualquiera podía caer. Y en cambio el enfrentamiento les benefició a ellas, a ambas, ya que las leían millones de personas y las hizo más conocidas y poderosas. Las dos columnistas eran plenamente conscientes de que operaban como una especie de reino del terror y se enorgullecían de ello, como he comentado antes con Hedda Hooper. Por poner un ejemplo, Hedda, otra vez, con todo el dinero que ganó, gracias a su nueva posición, se compró una mansión. Y adivinad cómo la llamó. The House That Fear Built, que viene a significar la casa que construyó el miedo. La verdad es que, como habéis visto, esta señora era un amor. Y ambas compartían círculo social con los actores y actrices de los que escribían. Se les invitaba a las fiestas y les enviaban regalos fabulosos. Ese era el miedo que llegaron, mejor dicho, a infringir en los actores, actrices y productores. Por ejemplo, Maureen O'Sullivan y el director Jon Favreau llegaron a hacer a Luella madrina de su hija Mia. Exacto, la actriz Mia Farrow, en un gesto que ella misma ha descrito que fue como si los padres de Rapunzel sellaran un pacto con la bruja de al lado. Pero vamos, no era la única. Parsons tenía una colección de ahijados con apellidos ilustres, entre ellos el pequeño John Clark Gable, por ejemplo. Y con el poder que tenían, también lograban cosas positivas para sus protegidos. No todo era infringir miedo o conseguir arruinar carreras. Por ejemplo, Hooper presionó por un Oscar para Joan Crawford, por su papel en Mildred Pierce de 1945, llegando a imprimir el comunicado de prensa del estudio en su totalidad en su propia columna. Obviamente, Crawford ganó. Ya habéis visto que Parsons y Hooper eran rivales, y como es lógico acabaron detestándose, pero tenían más en común de lo que podía parecer. Las dos habían nacido en ciudades pequeñas y acabaron criando solas a sus hijos. También las dos ganaron mucho dinero en la prensa, pero estaban siempre endeudadas por su extravagante tren de vida. Y las dos compartían unas ideas políticas ultraconservadoras. Sin embargo, se odiaban. Sus celos eran irreprimibles. Luella no soportaba ni los vestidos que llevaba Hedda ni, por supuesto, sus sombreros. Sus enormes sombreros, que se convirtieron en su seña de identidad. Los estudios, como es obvio, aprovecharon esta situación y toda la fama que llegaron a alcanzar y este poder, y las utilizaron a las dos como una forma de intimidar a sus estrellas. Y ellas empezaron a considerarse guardianas de la moral. Hedda iba incluso más lejos, ya la habéis conocido antes, se llamaba a sí misma la zorra mundial. Qué sorpresa, ¿verdad? Pero el papel de Parsons y de Hooper es más complejo e influyente de lo que parece. No solo hacían públicos los secretos y las intimidades de la farándula, como puede pasar a día de hoy en los programas que todos ya conocemos, de los canales, sobre todo el canal que todos ya sabemos, sino que el daño que producían no solo se reducía a la persona aludida por ellas, sino que alentaban todas las ideas conservadoras influyendo negativamente en la sociedad, ya fuera por medio de comentarios racistas, favoreciendo la instalación de la homofobia, haciendo salir del armario a muchos actores, o lo que es peor,
obligándolos a casarse con una mujer como pantalla, o también instando al nacionalismo exacerbado. Ellas, las chismosas, que ya hemos visto que de moralidad iban bastante justita, igual que de escrúpulos o empatía, se designaron a sí mismas como las censoras y grandes moralistas de la industria. Manda narices. En su protección de la moral no se detenían ante nada. Por ejemplo, fue Luella la que lideró la persecución que sufrió la actriz Ingrid Bergman, entonces casada con Aaron Lindstrom, por su romance adúltero con Roberto Rossellini, hasta el punto de llegar a influir políticamente para que el senador demócrata Edwin Johnson describiera a la actriz como una poderosa influencia maligna de la que había que salvaguardar a América, y logrando así, obviamente, que la actriz de Casablanca tuviera que pasar más de una década alejada de Hollywood. Hedda, por su parte, con quien la tomó fue con Charlie Chaplin. Le odiaba totalmente por sus supuestas simpatías comunistas y por su predilección por las mujeres jóvenes. Ella se volvió contra él como una advertencia para otras personas involucradas en relaciones dudosas cuando se puso del lado de una actriz llamada Joan Barry, quien llevó a juicio a Chaplin en un caso de paternidad en 1943. Este juicio lo terminó ganando Charles Chaplin, pero aún así tuvo que pagar la manutención de los hijos. Constantemente, Hedda criticó a Chaplin por escrito, denunciando su negativa a convertirse en ciudadano estadounidense, y cooperó con el FBI para filtrar información sobre él en sus columnas y transmitir cualquier información que pudiera sobre su vida privada, lo que llevó a su prohibición de volver a entrar a Estados Unidos en 1952 tras un viaje a Europa, y de la misma forma azuzó a la opinión pública en la caza de brujas de McCarthy, en la que decenas de guionistas, productores y actores perdieron sus trabajos durante años en Hollywood. Lo llamó, según ella, una guerra patriótica. Ya veis el cuidado que había que tener con estas dos. Aún así, con todas las similitudes que tenían, Luella siempre se consideró la verdadera periodista de las dos. Hedda incluso admitía que no sabía de ortografía y que por tanto dictaba sus artículos. Independientemente de ello y de todo lo negativas que pudieron llegar a ser tanto para las estrellas de Hollywood como para toda la sociedad norteamericana, entre ambas llegaron a tener un poder totalmente inusitado, con más de 75 millones de lectores. Pero como pasa con cualquier cosa en esta vida, todo tiene un final, y el reinado de ambas terminó con el de los grandes estudios, a eso de principios de los años 60. Luella se retiró en 1965 por el declive de su salud y murió en una residencia de Santa Mónica en 1972 con la cabeza totalmente perdida. Al parecer, en sus últimos días continuaba sentándose a escribir como si aún trabajara en su columna y veía películas antiguas arremetiendo a viva voz contra los actores. Hedda, en cambio, siguió socializando y escribiendo una vez que se retiró Luella, pero nada más que durante un año, hasta que murió de complicaciones de una neumonía doble en 1966, 6 años antes de que muriera su rival. Y así es como acabaron los días de miedo, terror e intranquilidad para la comunidad de Hollywood, y de la misma forma es como termina el tema de hoy. No me quiero despedir sin antes recordarte que puedes dejarme tu comentario acerca del tema de hoy o de lo que quieras en el perfil del programa en redes sociales o en la plataforma de podcast donde lo estés escuchando. Cualquier idea o tema a tratar que me quieras proponer puedes contactarme enviando un correo electrónico a haydiaspeores@gmail.com. Y si te ha gustado el programa, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos y en redes. Y por último, y no menos importante, si quieres apoyarme, conviértete en uno de los mecenas del programa dando al botón de apoyar en iVoox, por lo mismo que cuesta un café al mes. Y ahora ya sí me despido. Espero que te haya gustado el tema de hoy y hayas aprendido algo nuevo. ¡Hasta la próxima!